Hola Suria, saludos a ti y a toda la comunidad. Te escribo desde Ecuador y llevo 10 meses siguiendo tus relatos. Durante todo este tiempo he estado buscando el momento ideal para compartir mi historia. Y finalmente, esta noche es el momento. Esto ocurrió hace unos 9 años, cuando estaba estudiando para técnico en emergencias médicas. Apenas tenía 18 años y cursaba mi primer semestre, etapa en la que nos tocaba hacer prácticas obligatorias en la morgue. Recuerdo vívidamente aquella vez que me tocó participar en la autopsia de 3 cuerpos. 2 de ellos se me quedaron grabados a fuego en la memoria. Uno era un hombre de complexión muy robusta y gran estatura. El otro, un niño de unos 10 años. Antes de empezar, siempre solía elevar una oración y pedirles permiso para realizar el procedimiento. Todo transcurrió con normalidad y mi turno terminó pasadas las 7 de la noche. Al llegar a casa, me di una ducha, comí algo y me puse con mis deberes. Era un proyecto largo en el que debía dibujar cada músculo del cuerpo humano. Mientras trazaba cada detalle, la noche avanzaba y, casi sin darme cuenta, el reloj dio las 3 de la mañana. Aunque estaba agotada, tenía que terminar sí o sí. Justo al lado de mi escritorio había un sillón, y empezó a pasar algo sumamente extraño. Sentí una certeza absoluta de que no estaba sola en la habitación, de que alguien estaba sentado en ese sillón, a mi lado, pero el miedo me impedía voltear. A través del rabillo del ojo pude verlo. Un hombre alto y robusto, con las piernas cruzadas, con la cabeza inclinada hacia mí y los brazos descansando a los costados. No era mi imaginación, ahí estaba. Lo único que podía hacer era intentar convencerme de que estaba alucinando, de que mi mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio extremo, algo que simplemente debía ignorar o al menos intentarlo a toda costa. Así que seguí con mis dibujos. Pero esa presencia se hacía cada vez más pesada y opresiva. Sentía que me incitaba a voltear, como si necesitara que lo mirara. Empecé a ponerme muy nerviosa ante esa mirada, cada vez más intensa, pero a pesar de todo no me atrevía a girar la cabeza hacia el sillón. Puse música para distraerme y subí el volumen. Pasaron los minutos y de pronto, en ese breve silencio que quedaba entre una canción y otra, escuché una respiración muy cerca, justo sobre mi hombro. Era una respiración tan suave como la de un niño, como si estuviese detrás de mí observando lo que hacía. En ese punto ya no pude seguir ignorando la realidad. Un frío terrible me recorrió todo el cuerpo. No podía quedarme ahí ni un segundo más, así que empecé a guardar mis cosas lentamente, dejando para el final la música que seguía sonando, pues no quería volver a escuchar esa respiración. Al terminar, apagué mi portátil y, sin voltear a ver al sillón ni hacia atrás, salí de ahí, apagué la luz y cerré la puerta. Sentí claramente que esas 2 entidades me habían seguido hasta mi casa. Con esa sensación rondando mi mente, entré en mi habitación y decidí seguir el consejo que mi madre me dio desde el primer día, en mi cuarto. Así que opté por seguir el consejo que mi madre me dio desde el primer momento. Es tu turno, hija. Tienes que rezar y pedirle al Señor para que esas almas encuentren por fin la paz. Cerré los ojos, lo hice tal como me pidió y, casi como si estuviera charlando frente a frente con aquellas 2 entidades, les pedí que se fueran. Les di las gracias por haberme permitido hacer mis prácticas, usando sus cuerpos. Les expliqué que era por algo mayor y al final les agradecí por haberme acompañado aquella noche. Hasta el día de hoy no he podido encontrar una explicación lógica de por qué esos cadáveres me siguieron aquella noche. Y cada vez que me acuerdo no puedo evitar que un escalofrío me recorra todo el cuerpo. Actualmente, cada vez que me toca trabajar con un cuerpo rezo, para que puedan descansar en paz, aunque no estoy del todo segura de si alguno ha vuelto a seguirme hasta casa. Hola comunidad, espero que estén descansando mientras escuchan estos relatos, ya que a mí, en lo personal, me fascina ponerlos antes de dormir. Siento que es la mejor manera de
concentrarme, y mi mente no se distrae con nada más que con esas historias. La experiencia que voy a compartir ahora es aterradora, pero también bastante extraña. Le pasó a mi mamá y a mis tíos. A todos les he pedido que me cuenten su versión. Mis 6 tías y mis 3 tíos coinciden exactamente en la misma historia. No me explico cómo pudieron haberse puesto de acuerdo, así que eso me hace creer totalmente en este relato. Se dice que la casa donde pasaron su infancia y adolescencia estaba construida sobre un terreno que años atrás se usaba para rituales indígenas. El ambiente allí siempre se sentía súper pesado, era algo que se notaba a simple vista. Hasta el día de hoy, mi abuela y los hijos de una tía que falleció viven ahí. Mis tíos cuentan que de repente, cada vez que iban de noche a la sala, situada justo al lado de la entrada principal, veían a un muchacho sentado en uno de los sillones. Todo lo vieron con la misma ropa, pantalones azules, camisa negra y una gorra roja que curiosamente siempre le tapaba el rostro. Las primeras veces que se lo toparon, mis tíos simplemente pasaban hacia él, comedor. No procesaban que hubiera alguien más ahí y solo un segundo después caían en cuenta de lo que habían visto, de esa presencia, y regresaban corriendo para encender la luz y confirmar que aquel muchacho ya no estaba. Esa aparición se hizo presente durante varios días. Todos pudieron verlo, a excepción de mi tío Beltrán. Nadie se preocupó demasiado porque algo les transmitía que aquel joven no era malo. Por alguna razón no les causaba miedo, a diferencia de otros fantasmas de esa casa. Un viejito de rana y sombrero, ese sí se les apareció a todos los hermanos. Se ponía fuera de los cuartos, afuera de las ventanas. Nunca les habló ni les dijo ni una palabra, parecía ignorar la presencia de los vivos por completo, hasta una noche en la que le habló a mi tío Beltrán. Él les contó a sus hermanos que una noche algo lo despertó. En la madrugada, el viejito estaba sentado justo al lado de su cama, se inclinó y le susurró algo al oído. Dijo mi tío que no sintió miedo sino muchísima paz, pero por algún motivo no lograba recordar ni una sola palabra de lo que le había dicho aquel hombre. Días después ocurrió algo terrible. Mi tío Beltrán salió con sus amigos a ver una carrera de motos y se paró en una esquina para ver mejor. Pero una moto hizo una maniobra arriesgada y mi tío, que estaba ahí mismo, no pudo esquivarla. La moto lo arrolló. Al caer, mi tío se golpeó brutalmente la cabeza contra el suelo. Mientras lo subían a la ambulancia, uno de sus amigos corrió a casa de mis tíos para darles la noticia devastadora de que a Beltrán le había ocurrido un accidente grave. Se mantuvo en coma varios días, pero, por desgracia, al poco tiempo falleció. Sin embargo, lo más inquietante, algo de lo que solo se dieron cuenta a tiempo después, es que, al morir, mi tío vestía un pantalón azul, camisa negra y una gorra roja. Esa misma gorra roja que le cubría por completo el rostro, igual que al espectro que todos vieron sentado en la sala aquel día. Con el paso de los años, al recordar el suceso, llegamos a la conclusión de que aquel hombre que lo despertó en plena madrugada quizás vino a avisarle que su hora estaba cerca. Hola, muy buenas noches, querida comunidad. Me llamo Perfecto y les envío un gran saludo desde San José del Cabo, en Baja California Sur. Llevo 3 años escuchando este programa increíble. Déjenme decirles que sus historias me dejan asombrada, no solo por lo que les ha pasado, sino porque muchas coinciden con vivencias de mi propia familia. Y miren que nos han ocurrido muchas cosas a lo largo de los años. Recuerdo, por ejemplo, una vez que quiero pensar que fue parálisis del sueño, desperté y escuché voces rezando en mi habitación, pero en un idioma desconocido para mí. En ese momento, intenté rezar el Padre Nuestro, pero fui incapaz de recordarlo. No lograba terminar ni una sola oración.
o lo que le pasó a mí, hermana, que siente como, al dormir, algo se para junto a su cama y le pone un pie encima de la espalda. Y es que sí, comunidad, lo que habita en mi casa ha tenido contacto físico con nosotros. Todos hemos vivido algo aquí y de maneras muy distintas. Pero lo que voy a contarles hoy es una experiencia que por una razón o por otra no había podido compartir antes, pero es la vivencia más espeluznante de toda mi existencia. No estoy segura de las fechas, espero que se entienda, porque algunos detalles pueden ser confusos, pero les juro que lo que voy a narrar es real, es lo que recuerdo y lo que he podido reconstruir con los relatos de mi familia. Todo ocurrió en mi ciudad natal, Tijuana, entre 2011 y 2014, cuando tenía 14 años y vivía con mis papás. Nuestra casa se ubica cerca del Boulevard 2000 y yo compartía habitación con mi hermana, 2 años menor que yo. A mí me encantaba asustarla. A veces me echaba a reír de la nada en medio de la noche cuando ya estábamos acostadas. Me hacía pasar por loca y le soltaba cosas que la aterrorizaban. Y bueno, tal vez por eso esta historia me recuerda tanto a lo de Pedro y el lobo. Ya verán por qué. Es que sí, comunidad, lo que habita en esta casa ha tenido contacto físico con nosotros. Todos hemos pasado por algo aquí y de formas muy distintas. Sin embargo, lo que voy a contarles esta vez es una vivencia que por una razón u otra no había podido compartirles antes. Es la experiencia más espeluznante de mi vida. No estoy segura de las fechas y espero que se entienda, porque algunos fragmentos pueden ser confusos, pero les juro que lo que voy a narrar es cierto, es lo que recuerdo y lo que he podido recabar de los recuerdos de mi familia. A mi familia y a mí siempre nos gustó dormir con la cortina abierta, sobre todo a mí. Como mi cama estaba pegada a la pared de la ventana, me encantaba abrir los ojos y quedarme viendo el cielo y las estrellas. En aquel entonces eso me ayudaba a conciliar el sueño, pero esa costumbre terminó esa misma noche. Todavía mi mamá me molesta y me dice, a ver, vuelve a abrir la cortina de noche. Supongo que se burla porque nunca me creyó del todo. Jamás me tomó en serio sobre aquello que vi esa noche. Mis papás ya estaban durmiendo en el cuarto que compartían con mi hermanita Raimunda, la más pequeña. En mi pieza, Petra ya estaba acostada en mi cama y dice que yo la estaba fastidiando como siempre, que me estaba haciendo la loca, así que simplemente me ignoró para intentar dormir. Yo no recuerdo eso con exactitud. Lo que sí recuerdo es acomodarme junto a la ventana y descorrer la tela para poder observar el firmamento antes de cerrar los ojos, pero apenas comencé a abrirla alcancé a ver algo en el techo del vecino, algo sumamente extraño. Era un hombre, pero estaba lleno de vello. Tenía pelo por todo el cuerpo, en su cara, en sus brazos, en todas partes. No llevaba ropa, solo una espesa pelambre de color negro. No era humano, aunque tenía un cuerpo con forma humanoide. En su rostro también se podían notar algunos rasgos que me hacían saber con certeza que aquello no era un animal cualquiera. Sus ojos eran totalmente humanos. Jamás encontraré la forma de explicarlo. Ni en mi vida, ni en las películas más extrañas había visto algo así. Estaba sentado como un perro sobre sus patas traseras, mirando hacia la nada, hacia los tejados. Tenía la mirada perdida. Yo no podía dejar de verlo. Después de un buen rato, cerré la cortina para tallarme los ojos tan fuerte como pude. Estupefacta, volví a abrir la cortina, segura de que todo había sido un sueño o solo mi imaginación. Pero ahí estaba todavía esa criatura, tan clara, tan extraña frente a mí. Era completamente real. Ni siquiera intentaba esconderse, no le importaba que yo lo viera. No podía quitarle la vista de encima a esa cosa tan rara, que estaba apenas a unos pocos metros de mí, de mi familia, y de pronto bajó la mirada, la fijó en mí. Nuestras miradas se encontraron
Nos vimos a los ojos. Me quedé congelada. Esa mirada humana en ese hombre gato estaba clavada en mi alma. Ladeó la cabeza y en ese momento simplemente cerré la cortina de un golpe. Sentía que, si volvía a abrirla, esa cosa estaría pegada al vidrio. Así que empecé a hablarle a mi hermana. Le susurraba para que despertara. Le decía, Petra, Petra, despierta. Se lo decía tranquila, seria, pero muerta de miedo. No sé cómo me salían las palabras, pero solo intentaba. ¿Despertarla? Creo que estaba en shock porque recuerdo muy poco a partir de ese segundo. Todo se vuelve confuso para mí, pero finalmente ella despertó. Me hizo caso. Me dijo que ya me escuchaba hablarle desde antes, pero no se quería despertar por completo porque pensó que estaba bromeando con ella como siempre. Pero al verme pálida y con esa expresión de puro terror, finalmente me creyó. Me creyó. Le conté que había algo en el techo del vecino. Ella no me creía del todo, pero insistí. Cuando estiró el brazo para abrir la cortina, yo comencé a llorar. Le dije que no podía dejar de pensar que seguía ahí, justo detrás de la ventana. Mi hermana dice que me vio tan mal que no se atrevió a abrirla. Me llevó. Corrí al cuarto de mis papás, quienes se despertaron súper alarmados, y les solté todo lo que acababa de ver. Les conté cada detalle, pero aunque no me creyeron ni una palabra mi papá, de todas formas se levantó para echar un ojo. Al regresar, dijo que no había visto nada más que una sombra que se alejaba a toda prisa por la calle. Aseguró que seguramente se trataba de algún malandro de la zona. Yo me asomé después, pero ya no logré ver absolutamente nada. Les pedía entre lágrimas que nos fuéramos de ahí. Les gritaba que había alguien metido en la casa, que teníamos que escapar ya. No sé ni cómo lograron calmarme, pero terminé durmiendo otra vez en mi cuarto, pero esta vez con la luz encendida. También recuerdo haberme quedado dormida en la sala, vestida y lista para salir corriendo, esperando a mi familia para largarnos todos juntos. Pero eso me... Dicen que en realidad nunca pasó, como les digo, creo que nadie me creyó realmente. Sé que esta experiencia no es tan pesada como otras que se cuentan sobre fantasmas o brujería, pero para mí es la prueba de que lo sobrenatural sí existe y nos respira en la nuca, quizás justo detrás de la ventana. Sé que para los que todavía son escépticos con estos temas, es solo cuestión de tiempo para que les toque creer, para que tengan su propia vivencia. Muchas gracias por el espacio para esta historia. Me encantaría saber si alguien tiene alguna explicación o alguna teoría sobre lo que me tocó ver aquella noche. Quisiera saber si alguien me cree, ya que en mi casa me tomaron por loca. Y miren, es curioso porque el primer episodio que escuché de Historias de Medianoche fue el de Relatos Paranormales de Veladores y Guardias, el número 3, porque una de esas experiencias describe muy bien algo casi idéntico a lo que yo vi. Afortunadamente, lo mío no hizo ni un solo ruido. Hola, Surya. Había intentado escribir varias veces esta historia, que no es mía, sino de mi mamá, pero siempre terminaba dejándola a medias. Hoy, por fin, espero poder terminar de contarla para compartirla contigo y con la comunidad. Soy seguidora de Historias de Medianoche desde la pandemia. Sin trabajo y sin nada que hacer, los relatos que narras me ayudaron a distraer la mente y también a mi mamá, quien se volvió fan del canal poco después de mí. Pero bueno, ya empiezo con la historia. Mi mamá es una persona que ha vivido muchísimas cosas paranormales y no sé si es el entorno o ella misma, pero hasta el día de hoy le siguen pasando cosas. Ella vivió en muchos lugares de la República Mexicana, uno de ellos donde ocurrió la historia que más me gusta que me cuente fue en San Andrés Oxtotepec. Verán, mi abuelo era ginecólogo, pero le encantaba construir casas, estrenarlas,
y luego venderlas para mudarse a otro lado. Era su forma de sacar un dinero extra y conocer nuevos lugares. Ahí levantó una casa preciosa con una alberca grande y unos ventanales enormes que daban vista a ella. Al comprar el terreno, le advirtieron a mi abuelo que ahí también había una pequeña cueva muy cerca que al principio era muy estrecha, pero conforme entrabas se hacía más y más grande. Le dijeron que, según las leyendas de la gente de ahí, esa cueva escondía un tesoro en lo más profundo, pero nadie había logrado llegar hasta él porque algo lo custodiaba. Mi abuelo, con mucha ambición y sobre todo con una curiosidad inmensa, mandó dinamitar el lugar, aunque no tuvo éxito en ninguno de los intentos. Al final tiró la toalla y dejó de insistir, pero fue en 1991, durante aquel eclipse solar total, cuando mi abuelo decidió organizar una reunión en casa. Invitó a casi todo el personal de la clínica, tanto médicos como enfermeras. Todo iba de maravilla, entre risas y buena comida, cuando de repente el ambiente se tensó, se hizo un silencio sepulcral y Urraca, una de las enfermeras, empezó a hablar, pero con una voz ronca, grave, como si fuera la de un hombre. Dicen que hasta sus rasgos cambiaron. Todavía se me pone la piel de gallina al recordar lo que soltó. Advirtió que lo que había en esa cueva era un calendario que no le pertenecía al hombre blanco que vivía allí. Dijo tajante que debía marcharse de ese lugar, y que aún no había nacido quien fuera capaz de sacar lo que estaba oculto en esa cueva. De un momento a otro la voz de Urraca volvió a ser la de siempre y sus gestos se normalizaron. Ella siguió con la plática como si nada, sin tener la menor idea de lo que acababa de pasar. Todos se quedaron petrificados y aterrorizados, así que mejor decidieron dar por terminada la fiesta y marcharse. Unos días después llegó mi tío Carlos, el hermano de mi abuela. Al ver la cueva le pareció una aventura entrar. Llamó a mi mamá para invitarla a su divertida expedición. Ella, aunque dudosa, por curiosidad y ganas de divertirse, terminó aceptando. Ambos se dirigieron a la entrada. Como te contaba, el acceso era tan estrecho que prácticamente tenías que entrar arrastrándote. Mi mamá, que era bastante delgada, entró primero. Mi tío lo hizo unos segundos después. De pronto mi mamá escuchó un grito desgarrador, un alarido de puro terror que soltó mi tío. Él salió disparado de ahí a toda velocidad, preso del pánico. Mi mamá, que estaba más adentro, se asustó tanto con el grito de mi tío que intentó salir a toda prisa. Pero en cuanto intentó retroceder, sintió una presión brutal en el tobillo. Algo la había sujetado. Era una mano enorme que no la dejaba moverse. Por suerte, mi tío se armó de valor al ver que ella no salía y regresó por ella. Ya fuera de ahí y un poco más tranquilos, mi mamá se dio cuenta de que tenía la marca de una mano en el tobillo. Mi tío jamás le confesó qué fue lo que vio, qué fue lo que lo hizo gritar así. No quiso volver a tocar el tema. Al ver que mi tío evitaba hablar del asunto, mi mamá prefirió no contarle nada a nadie más. Al día siguiente, mi abuelo fue a la ciudad a cobrar su pensión y nos quedamos mi mamá, mis tías y mi abuela al cuidado de mi tío Carlos. Por la noche, las gallinas empezaron a esconderse, los perros a ladrar como locos y los animales parecían fuera de sí. Se soltó una tormenta terrible y, para colmo, el transformador de la casa explotó, dejándonos a oscuras. En el tercer piso había un cuarto pequeño hecho casi todo de cristal, donde mi abuelo tenía su telescopio. Esa noche, todos los cristales estallaron, las puertas se azotaban con violencia y varias terminaron destrozadas. Desde abajo, veíamos cómo giraba la manija de la puerta, como si alguien estuviera intentando entrar. Pero al mirar por la ventana hacia afuera, no había absolutamente nada. Después de esa experiencia, tomaron la decisión de vender la casa y largarse de allí cuanto antes. Hasta el sol de hoy, no sabemos nada de ese lugar ni de la cueva. Nadie volvió a pisar aquello. Hola, Surya, este relato tuvo un cuarto hecho totalmente de cristal, que era donde mi abuelo guardaba su telescopio. Esa noche, todos los vidrios estallaron, las puertas se azotaban con furia y varias cosas quedaron destrozadas.
Desde la planta baja se podía ver cómo giraba la perilla de la puerta desde adentro, como si alguien estuviera intentando entrar, pero al asomarme por la ventana hacia el exterior, no se veía absolutamente a nadie. Después de eso, no aguantaron más. Vendieron la casa y se largaron de ahí en cuanto tuvieron oportunidad. Hasta el sol de hoy no saben nada de ese sitio ni de la cueva. Nadie se atrevió a volver. Hola Surya, este relato esto pasó hace apenas unas horas en plena madrugada y necesito escribirlo antes de que se me borre algún detalle de la mente. Para empezar les cuento que practico magia. No creo en Dios, ni en ángeles, ni nada de eso, así que esa no es la explicación que yo le daría a lo que viví. Lo que sí creo es en diferentes tipos de deidades y entidades. De hecho, en mi práctica es normal tener contacto con seres así, pero lo que me sucedió esta noche va mucho más allá de un simple contacto. Sufro de apnea del sueño, una condición que hace que deje de respirar mientras duermo. Me pasa muy pocas veces porque llevo una vida saludable, pero a veces sucede y es peligroso. Por lo general, cuando tengo un episodio, mi reacción automática es despertarme, levantarme de golpe e intentar regular mi respiración. A veces uso un aerosol medicinal que me ayuda, así que ya estoy muy acostumbrada a esta respuesta. Aún así, mi mayor miedo siempre ha sido tener un episodio y que mi cuerpo no logre despertar, que no pueda moverse. Y justamente eso fue lo que me pasó ayer. Estaba durmiendo cuando sobrevino el episodio. No podía levantarme de la cama, no podía respirar, me sentía totalmente inmovilizada y no lograba pensar con claridad. Luego, por fortuna, sentí que mi esposo se acomodaba a los pies de la cama y me ayudó a incorporarme. Me tomó de los hombros con suavidad y me guió hasta la puerta de nuestra recámara. Allí me dijo, «Abre la puerta». Como yo seguía luchando por recuperar el aliento, le hice señas para que él la abriera, pero solo repetía, «Abre la puerta». Yo no podía abrirla, ni siquiera podía respirar. Seguí esperando a que él lo hiciera, pero me soltó otra vez, «Abre la puerta, yo no puedo abrirla. Mira mi mano». Entonces me mostró su mano y estaba completamente torcida. En ese momento no lo cuestioné, porque no podía ni pensar. Lo único que quería era volver a respirar. Abrí la puerta con mucho esfuerzo, fui al baño e hice todo lo necesario para sentirme mejor. Cuando regresé a la habitación, vi a mi esposo durmiendo profundamente. Me pareció raro, ya que cuando tengo esos ataques él siempre se queda conmigo hasta que vuelvo a la cama para asegurarse de que estoy bien. Simplemente fui a tomar agua, me calmé hasta estar segura de que ya estaba perfectamente normal y finalmente regresé a la cama. Hoy estábamos viendo televisión y platicando cuando le agradecí por lo que hizo. Le dije que este último ataque fue tan fuerte que si él no me hubiera levantado, quizás no me habría podido mover. Entonces me respondió que él nunca se levantó de la cama, que no se había despertado en toda la noche. Pero algo me levantó, algo me llevó abrazada hasta la puerta, algo que sin duda salvó mi vida. No sé si sea una deidad o una entidad, pero sea lo que sea, le estaré eternamente agradecida. Hola comunidad, les escribo desde Monterrey, Nuevo León. Quiero compartirles mi historia, aún sin saber si saldrá en el programa. Sucedió hace 10 años, cuando yo tenía 16 y cursaba el primer semestre de preparatoria. Como todavía sentía mucha nostalgia por mis amigos de la secundaria, organizamos una fiesta. Decidimos hacerla en casa de una amiga que vivía bastante lejos. Tenía que tomar un autobús y luego un tramo del metro para llegar. En el trayecto me ganó la noche y decidí. Fui por un vaso de agua para intentar calmarme y cuando estuve seguro de que ya me sentía bien, por fin regresé a la cama. Hoy estábamos viendo televisión y platicando cuando le di las gracias por lo que hizo. Le comenté que este último ataque fue tan intenso que si él no me hubiera levantado de la cama en ese instante, tal vez no me habría podido mover. Él se me quedó viendo y me dijo que no se levantó de la cama, que ni siquiera se despertó en toda la noche, pero algo me levantó, algo me llevó casi en brazos hasta la puerta, algo que me salvó la vida. No sé si fue un ser divino o un ente, pero sea lo que sea, le estaré agradecida eternamente. Hola a toda la comunidad,
Les escribo desde Monterrey, Nuevo León. Quiero compartirles mi historia, aunque no estoy segura de si llegará a ser contada en el programa. Todo esto pasó hace 10 años, cuando yo tenía 16. Estaba en el primer semestre de prepa y como todavía sentía mucha nostalgia con mis amigos de la secundaria, organizamos una fiesta. Decidimos hacerla en la casa de una amiga que vivía algo lejos. Tuve que tomar un autobús y luego un tramo en metro para llegar. Se me hizo de noche en el camino y decidí. Todavía no era tan tarde, quizás serían las 9 de la noche, pero el camino era largo. 4 de mis amigos se ofrecieron a acompañarme hasta la estación de metro que estaba apenas a unas cuantas calles de la casa de mi amiga, asegurándose de que llegara sin problemas. En cuanto escuché que el metro venía llegando, salí corriendo para alcanzar a subir. Una vez adentro, saqué el móvil para escribirles a mis amigos y avisarles que ya iba en camino. El tren comenzó a avanzar. La verdad, no le puse mucha atención a lo que se veía afuera, pues, siendo de Monterrey, uno se acostumbra al paisaje y no me resultaba interesante mirar por la ventana, pero sentí algo extraño, una ansiedad repentina, un peso que empezaba a oprimirme el pecho. Tenía que bajarme en la siguiente estación, así que al escuchar el sonido de las puertas, me di cuenta de que algo andaba muy mal, ni yo misma entendía qué había sucedido. Uno de ellos comentó que tal vez nos habíamos confundido de línea y que debí tomarla del otro lado, pero era imposible. Incluso si ese hubiera sido el caso, me habría bajado en una estación diferente, no exactamente en la misma. Confundidos, me acompañaron de vuelta a la entrada. Esta vez iba prestando atención a cada detalle para asegurarme de que fuera la línea y la estación correctas. Una vez dentro del vagón, comencé a observar todo con lupa, a la gente que iba conmigo, el paisaje, la música que escuchaba. Todo parecía normal, hasta que llegué a mi destino. Al bajar, me percaté de que no nos habíamos equivocado la primera vez. Había hecho exactamente lo mismo, pero no existía explicación lógica para haber terminado de nuevo en el mismo lugar. No había forma de entenderlo. Ya estando afuera, le envié un mensaje a mis amigos que seguían al pendiente para confirmarles que esta vez sí había logrado salir de la estación correctamente. Recuerdo bien que en ese momento no le di demasiada importancia. Al día siguiente casi lo había olvidado, pero 10 años después lo recordé. Aún no encuentro explicación. Quiero aclarar que en ese entonces era un adolescente, así que no había bebido nada. Empecé a investigar en internet y me di cuenta de que no soy la única a la que le ha pasado eso. En ese metro y en otros, hay gente que ha tenido esa especie de déjà vu, esos lapsos, esos errores en la realidad que parecen desafiar nuestra comprensión. Hay quien dice que son viajes en el tiempo, pero ¿qué son realmente? ¿Por qué ocurren tanto en el metro? Creo que eso es algo que jamás sabremos. Y hasta aquí llega la historia de esta noche. Si te gustan las historias de misterio, leyendas oscuras y relatos que no te dejarán dormir, no olvides volver a Historias de Medianoche para descubrir una nueva historia en nuestro próximo video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y acompáñanos cada semana en un nuevo viaje hacia lo desconocido. Gracias por escuchar y recuerda, algunas historias terminan cuando apagas el video, pero otras apenas comienzan. Buenas noches.